Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Jorge Villatoro y bienvenidos a la primera emisión de la Psicología en tu vida, conversando por una mente sana, un programa donde conversaremos acerca de los demás temas más importantes que han surgido desde el inicio de la cuarentena. En este primer programa hablaremos acerca de los efectos de la cuarentena y cómo afecta nuestra vida y nuestra salud mental. Este día está con nosotros la licenciada María Teresa Vázquez. Bienvenida. Buena tarde, Jorge. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y para comenzar directamente con el tema, me gustaría abarcar el tema de hoy desde un punto de vista más personal e individual. Y comenzaremos con la pregunta, ¿qué ha significado la cuarentena para su vida personal? Bueno, gracias y nuevamente gracias por la oportunidad. Buenas tardes. ¿Qué cambios en mi vida a nivel personal? Primero, un aislamiento, la falta de comunicación, tal vez de reunirme con las personas a las que yo siempre acostumbraba, una pérdida de contacto con mi familia, con amigos, con personas, con colegas, eh, más que todo eso, esa pérdida de contacto, yo creo que ese fue el cambio más grande ahorita que pasó en mi vida. Y este cambio, esta noticia de la cuarentena, ¿qué sentimientos provocó en usted? Jorge. ¿Sí? Al inicio yo creo que temor, como a todos, ¿verdad? Ha sido un tema que no lo esperábamos, esta pandemia realmente en el año 2020 ha sido un cambio para todo el mundo, eso fue a nivel mundial. Y al inicio, a nivel personal, fue temor, miedo a afrontar algo desconocido, algo que no teníamos nosotros conocimiento y que veíamos que estaba en nosotros, que estaba en nuestro diario vivir, era una noticia mundial, ¿verdad? Y aparte de ser desconocido, no tener esa respuesta para decir, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué tenemos nosotros? ¿Con qué estamos tratando? ¿Verdad? Frustración también al no saber manejarlo a nivel de enfermedad, ¿verdad? Y no tanto frustración para mí, sino para muchos, porque no sabíamos, solo escuchábamos e inclusive los médicos luchando contra ese tema desconocido para todos. Así es. Así es, fue algo que vino a cambiar nuestra vida completamente, la puso de cabeza y me gustaría preguntarle de su vida cotidiana, ¿qué cambios sufrió cuando comenzó la cuarentena? Bueno, qué cambio. Las restricciones, ¿verdad? Yo creo que en mi caso, yo estaba acostumbrada a salir, a ir a platicar con colegas, con amigas, con familiares, y esa restricción que tuvimos todos, la falta de contacto humano, menos visitas, porque también acá, en mi caso, venía mi familia, mis amigos, hacíamos pues almuerzos, yo convivía mucho con personas y venían acá a la casa y hacíamos pues convivencias. Entonces, toda esa restricción yo creo que fue algo bien difícil para mí. Así es, Jorge. Así es, sí. Y pues a raíz de que comenzó la cuarentena, comenzamos a estar encerrados, creo que nos vimos expuestos a demasiadas noticias, estábamos al día con todo esto y le pregunto, ¿usted ha estado expuesta constantemente a estas noticias relacionadas con el virus? Sí, totalmente. Yo creo que todos, ¿verdad? Todos hemos estado expuestos, pero yo recuerdo el año pasado, si no estoy mal, fue un 13 de marzo que se cerró totalmente el país
y nosotros empezamos como a depender de las noticias que daba el señor presidente. Y no sé si te recuerdas, Jorge, que en la televisión esperábamos la cadena que daba el presidente y para darnos nuevas restricciones, qué era lo que podíamos hacer, inclusive el cierre total del país, fronteras. Esperábamos esas expectativas de ver, bueno, qué podemos hacer, a qué tenemos acceso, supermercados cerrados hasta las 4 de la tarde, mercados hasta las 2 de la tarde. Ya no podíamos circular, al principio creo que era las 4, después nos fue subiendo 5, 6. O sea, estábamos siempre esa expectativa de las noticias y pues teníamos que esperar lo que el presidente nos dijera, ¿verdad? Y pues siempre creo que esa información ha estado de la mano con cada uno de nosotros y no solo el presidente, tanto a nivel de radio, de televisión, inclusive los vecinos, aunque no estábamos, no teníamos ese acercamiento, pero siempre informaban, mire, esto no se puede hacer o algo, y todos temerosos, ¿verdad? Entonces siempre estábamos expuestos a que alguien hablara con respecto al tema de COVID, ¿verdad? Que es esa palabra COVID que nos vino a cambiar a todos en general, Jorge. Así es, si bien lo dice usted, recuerdo que era casi que religiosamente estar esperando a las casi 6, 7 de la noche el mensaje que daba el presidente de ese día, qué podíamos hacer, qué no. Incluso estas cosas que eran siempre presentes en nosotros aumentaban de manera instantánea nuestra ansiedad, nuestro estrés, porque no sabíamos qué iba a pasar mañana. Y entonces, con todo esto, ¿cree que que los niveles de estrés se elevaron a raíz de que todo esto comenzó? Sí, definitivamente el estrés pues vino aquí a tomar posesión de creo que de todos y en mi caso, a nivel personal, eh, pues yo empecé a padecer de insomnio, ¿verdad? Asustada, preocupada, porque en mi caso tengo 2 hijas y ellas salían a laborar, o sea, ellas no tenían esa oportunidad de estar en casa, entonces ellas tenían que salir a trabajar con permisos especiales y todo, entonces eso hacía mi angustia un poquito más fuerte, ¿verdad? Entonces ese insomnio también yo creo que en mi caso problemas gástricos se vinieron a ser un poquito más fuertes, ¿verdad? Creo que de la ansiedad. Y, y algo también, Jorge, que te quería contar es Sí. esa parte de temor al contacto físico, ¿verdad? Que nosotros los guatemaltecos somos algo querendones y que somos, para saludar, somos una forma muy así, muy cariñosa. Pues imagínate que en este tiempo iba yo al supermercado y yo con miedo y también la otra persona definitivamente con miedo, ese temor a no tocar hasta las carretas, tocar, y yo me recuerdo de que me decía mi mamá, mira, tienes que lavar todo, y hasta en las noticias te decían, todo lo que ingresaba a la casa tenía que pasar por un proceso que de lavado, que de guardado. Total, ese temor al contacto físico, yo creo que era el factor que más, no, más despertó en mí ese miedo, ese temor. Uh-huh. Sí, de hecho, como le dice usted también, pues yo también recuerdo a veces de que pasaba a salir tranquilamente a mi centro de prácticas o a ir al supermercado, ¿Me pasé a escuchas? tener casi que, sí, así es, le escucho. Yo empecé a pasar por mucho estrés a raíz de todo esto que empezó.
dejó de gustarme salir, me alejaba de las personas, incluso un poquito de paranoia con lo que sería el contagio. Y con esto quisiera preguntarle qué signos pueden indicar en una persona la aparición del estrés debido al comienzo de la cuarentena. ¿Qué signos? Mira, puede, como te decía, ¿verdad? Insomnio, ¿verdad? El no poder dormir y tener ese miedo de a qué hora te vas a infectar o algún familiar, ¿verdad? Temor al contacto físico, o sea, no quieres ni siquiera acercarte, ¿verdad? Algo que es bien importante también, depresión, caes en depresión por ese encierro. Imagínate, tú que eres joven, ¿verdad? Que eres un joven y todo, estar encerrado. Así es. Yo creo que en algún momento, ¿verdad? Uno se deprime, el querer salir, el querer ir al cine y todo, ¿verdad? Yo creo que podríamos tocar también lo de agresividad, más que todo tal vez en niños, ¿verdad? La agresividad también podría ser un factor desencadenante ante esta pandemia, ¿verdad? Y como decía, la depresión que yo creo que eso es lo que en general se ha dado. ¿Qué recomendaciones podría dar usted para una persona que vive con estrés y ansiedad constante debido a Me la decía, cuarentena? Ah, ¿qué recomendación? Yo creo que primero deberíamos de evitar un poco los medios de comunicación, porque los medios de comunicación agravan, que tú sabes que el objetivo principal de los medios de comunicación, en su mayoría, que son amarillistas, ¿verdad? Es como que es sobredimensionar las noticias. Yo creo que evitar un poquito los medios de comunicación y en lugar de eso, ¿por qué no? Leer un buen libro, se hace ejercitar, salir a caminar, ¿verdad? Pues buscar alguna actividad en la cual puedas evitar estar siempre al tanto de los medios de comunicación. Aunque te digo, es importante estar siempre informado, ¿verdad? Pero el hecho de que estés también ya muy concentrado en ver qué pasa en cada momento, eso a la larga te afecta, viene a afectar tu vida emocional. así es, ¿Sí? muchas gracias. ¿Hay algo más que usted desea agregar a este tema? Pues, como te digo, estar siempre informados, más no sobreinformados, ¿verdad? Y, y tomarlo con calma, porque yo creo que esto es algo nuevo que vino a nuestro mundo, ¿verdad? Y tomar siempre las precauciones. No está de más, ¿verdad? Las recomendaciones de siempre uso de mascarilla, lavado de manos, que es algo tan importante y que a mi nivel personal me ha dado buenos resultados y hasta el día de hoy, pues, he estado libre, ¿verdad? Igual en mi entorno familiar, mi familia, que es mi esposo y mis hijos, pues hemos estado libres hasta el día de hoy y siempre estar con cuidado y tomar precauciones, Jorge, ¿verdad? Para que también podamos estar tranquilos, porque también esta tranquilidad se la transmitimos a nuestros seres queridos, ¿verdad? Sí, así es. Lo más importante son nuestros seres queridos en estos precisos instantes. Me gustaría pasar al siguiente segmento, que es el nivel social. Comenzando, quisiera preguntarle a usted, licenciada, ¿qué efectos cree que ha tenido el estrés y la ansiedad en la población guatemalteca? Claro, a nivel social, como primer punto, creo que es el miedo, ¿verdad? El miedo a salir,
el miedo al contacto, es ese temor generalizado en la población. Uh-huh. Uh-huh. Sí, porque hemos tenido, pues, el hecho de que ya no nos queramos acercar a las demás personas por el miedo de estar nosotros, de que ellos puedan estar contagiados, que nos contagien, nosotros ya contagiar a nuestros seres queridos, ha generado demasiada ansiedad, demasiada preocupación. Sí, Y así es. cree que esto ha generado o podría generar un cambio a la sociedad guatemalteca a lo largo de toda esta experiencia. Claro, como ahora en este tiempo, por el miedo a salir y todo, ¿verdad? Se ha dado el fenómeno del hacinamiento más que todo en la población, urbana, puesto que los niños ya han dejado de ir a estudiar, están más en casa. Ese hacinamiento, pues, ha dado como resultados muchos factores, entre ellos el maltrato infantil, maltrato doméstico, ¿verdad? Inclusive abusos a los niños. Y yo creo que esto como resultado hasta se ha dado este fenómeno de separaciones, ¿verdad? De divorcios ante esta pandemia. Uh-huh. ¿Y esta experiencia puede afectar el futuro de las personas? Claro, totalmente. Y más que todo, lo que se ha dado, como yo te decía anteriormente, ¿verdad? Ese miedo al salir y todo, esto ha dado como resultado cierre de negocios, cierre de escuelas, de colegios, y todo esto ha afectado a la población, más que todo, no solo en factor mental, sino en el factor económico, que yo creo que no hay un hogar en esta época donde no se le haya tocado pues el bolsillo, ¿verdad? Ese es un factor que ha venido a afectar la parte económica de la familia, y en nuestro caso la familia guatemalteca. Uh-huh. Así es. De hecho, como usted lo menciona, el ambiente y las dinámicas familiares han empeorado o han mejorado durante esta cuarentena. ¿Cuál es su opinión al respecto de esto? Ha mejorado, yo lo podría decir de esta forma. En algunas familias ha mejorado porque ha venido a dar la unión familiar, donde se ha dado esto de que ya los padres ya no salen a laborar, ya no tienen que salir a sus trabajos, sino ellos laboran en casa, el famoso home office, ¿verdad? Entonces esto da lugar a que pues puedas hasta conocerse mejor entre la familia, ¿verdad? Ese sería un aspecto. Y otro también, el que no estamos acostumbrados a esa convivencia general, donde todos estemos por tiempos muy largos, sino estamos acostumbrados a que solo venimos, cenamos, convivimos, conversamos y a dormir. Y así como en nuestro caso, que el tráfico tan pesado, tenemos que salir desde temprano al trabajo. Pero este fenómeno de de la convivencia también es un factor muy difícil porque tenemos que acostumbrarnos ahí sí que, como dicen, ¿verdad? A soportarnos el uno al otro. Esas son las dos, creo que las dos partes donde nos afecta. Uh-huh. Así es, porque es muy distinto estar como que pasar a saludarnos en la mañana, luego estar nosotros por nuestra parte y saludarnos en la noche nuevamente, a pasar todos los días, todo un día con las personas y en los que puedo decir que en los que nos llegamos a conocer un poco más, ¿no? Incluso las Así personas es. con las que vivimos actualmente. Así Y es. todas las personas han sufrido de cierta manera y usted como psicóloga, ¿qué cree que pueda ayudar a las personas a mantener un estado de salud mental estable? Bueno, para mantener, como anteriormente yo te había dicho, lo importante es tener ciertas actividades, ¿verdad? En conjunto, como salir a hacer deportes juntos o bien estar en casa, quizá algo tan sencillo, pero cocinar juntos, ¿verdad? Una pequeña receta o un pequeño postre, hacerlo en unión, leer libros.
tratar de hacer las actividades físicas, ¿verdad? Que eso es lo que más nos ayudaría, ¿verdad? Para esto que estamos viviendo, puesto que también la actividad física es muy importante porque por resultado de la pandemia, yo creo que se ha dado mucho la obesidad, ¿verdad? Porque esa ansiedad que hemos tenido, damos a comer y a estar como que más en una posición sin movimiento, ¿verdad? Estar más viendo televisión y todo. Entonces eso nos ha generado obesidad, ¿verdad? Entonces eso también debemos de evitarlo porque no solo nos viene a afectar nuestra salud mental, sino nuestra salud física, ¿verdad? Y esto conlleva enfermedades, porque como bien he estado yo he conversado con algunas personas, por ejemplo, un médico que es dermatólogo dice que las enfermedades de piel se han dado más, los dentistas también se ha dado visitas más frecuentes porque esta pandemia nos ha generalizado miedo y por tanto, pues muchas personas les ha dado bruxismo, ¿verdad? Entonces, hay tantas cosas que nos ha llevado y que yo creo que muchos hemos tenido que visitar a un médico, ¿verdad? Como resultado de toda esta pandemia. Así es, y eso ha afectado mucho, pues, y generalmente los niveles que uno maneja regularmente de ansiedad, de estrés. ¿Esto cómo puede afectar a las personas a largo plazo? A largo plazo. Así es. Bueno, yo creo que, fíjate, uno ahorita lo que tiene que estar consciente, ¿verdad? De que estamos viviendo esta enfermedad, que esto no se va a ir, que nosotros tenemos que aprender a convivir con ello. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues buscar oportunidades y tenemos que lograr insertarnos en el mundo de la tecnología. ¿Por qué? Porque mira, ahorita cómo estábamos, salíamos, tomábamos nuestro automóvil, llegábamos a nuestro trabajo. ¿Y ahora qué pasa? Ahora nos quedamos en casa y ya casi no conducimos. Entonces, a largo plazo, lo que puede hacer esto, que para muchos nos limita, ha habido muchas limitaciones, muchas pérdidas, nos puede abrir puertas, nos puede abrir oportunidades si estamos conectados, si estamos si nos ponemos a ver, a actualizarnos en lo que es la tecnología, ¿verdad? Porque nuestro mundo no va a ser el mismo, porque realmente si queremos nosotros que siguiera igual, la vacuna realmente tendría que ser un éxito, pero hasta el día de hoy no sabemos qué resultados, ¿verdad? Pues gracias a los médicos y todo y a muchos laboratorios que han elaborado esa vacuna, nosotros tenemos muchas esperanzas en que esta vacuna funcione y que todos pensamos que vamos a llegar a la normalidad, ¿verdad? A como era nuestro mundo antes. Pero yo creo que esto va a ser un poco difícil. Tenemos que ser muy pacientes y tenemos que, como te repito, actualizarnos para buscar nuevas oportunidades y buscar un nuevo estilo de vida, ¿verdad? A futuro, mientras pues esta vacuna llega pues a dar un buen resultado y a que todos estemos de una forma tranquila y seguir con nuestro diario vivir, ¿verdad, Jorge? Sí, así es. Es mucho de lo que muchos esperamos. Como usted decía, quería recuperar un poco de lo que era nuestra antigua normalidad, pero creo que también debemos adaptarnos a la nueva normalidad que vamos a estar viviendo luego de todo lo que hemos pasado. Sí, y mira, Jorge, solo una cuestión, el adaptarnos, ¿verdad? Por ejemplo, mira, un gran ejemplo, las clases en línea. O sea, mira, los niños ahora reciben sus clases, la universidad, todo es en línea ahora. Y estamos tratando de adaptarnos, y no solo los alumnos, sino maestros, tenemos que tecnificarnos y todo, y buscar realmente técnicas para que los niños, en el caso de los niños pequeños, estén 100% concentrados en recibir
es esa educación, esa enseñanza, ¿verdad? Porque sí, definitivamente esto es algo nuevo, esto es algo totalmente inesperado. Sí, eso es cierto, es algo que nos agarró por sorpresa desde el inicio, aunque ya Ajá, sabíamos que venía, no esperábamos que viniera el día que vino, ¿verdad? Nunca sí. era algo para lo que no nos queríamos preparar. Eh, y para terminar, pues, ¿cómo podría brindársele apoyo a aquellos que han sido los más afectados por la cuarentena? Aquellos que han tenido pérdidas grandes, desestabilizaciones económicas. ¿Cómo se les podría ayudar a estas personas? Imagínate, ayudar. ¿Y quiénes no hemos estado afectados por esto, verdad? Yo creo Es de cierto. que en este rubro entrarían varios sujetos, ¿verdad? Que están involucrados en poder ayudar. Como primer punto, el gobierno, ¿verdad? El gobierno que es el que tiene más acceso a llegar a más, o sea, a cubrir más, que te dijera yo, lugares, ¿verdad? El gobierno, como son vacunas, ¿verdad? Las pruebas, como poder ayudar al acceso a redes a los lugares que están, pues, casi que escondidos, ¿verdad? Eh, Crear hospitales, dar acceso a la salud a estas personas que no tienen muchos, el factor económico es bajo, ¿verdad? Y capacitar constantemente también al personal, tanto médico como a maestros, como te decía, va a tecnificar a los maestros, porque hay muchos maestros, yo creo que no estaban acostumbrados a manejar una computadora en lo que es en la parte de educación de gobierno, ¿verdad? En este sentido, sería el gobierno como vecino, como amigo, como familiar, también tenemos la obligación, ¿verdad? De ese compromiso de ayudar, de apoyar, ¿verdad? Y no dejar solos, por ejemplo, a los que están pasando por esa enfermedad, porque no solo afecta al que está pasando, sino al que está rodeado, a la familia. Entonces, apoyar, ayudar y inclusive, ¿verdad? Si está en nuestras posibilidades, ayudar a cubrir ciertas necesidades, tantos materiales como una palabra de aliento que eso sería tan importante, ¿verdad? En estos momentos que estamos viviendo, ¿verdad? Y por último, yo creo que como psicóloga, ¿verdad? Debemos de actualizarnos con programas para poder brindar, pues un mejor apoyo, terapias, ¿verdad? Y sobre todo, porque como bien tú dices, hay unos que perdieron un ser querido y han pasado por duelos. Y recuérdate que un duelo no solo es la pérdida de una persona, sino una casa, un carro, un negocio, ¿verdad? Entonces, para poder sanar todas esas vidas, para poder ayudar a que puedan tener y encontrar ese motivo de vida para poder salir adelante, ayudarlos a obtener esa resiliencia, ¿verdad? Que es tan importante. Y sobre todo, ver qué tan necesario es, porque podemos recomendarle el buscar ayuda profesional y en este caso un psicólogo, ¿verdad? Que es lo idóneo en este momento. Uh-huh. Así es, exactamente. Siempre buscando la ayuda profesional de un psicólogo que es Así es. tan importante en estos tiempos tan extraños que estamos viviendo. Licenciada, de verdad, muchas gracias por haber estado aquí conmigo, con nosotros, para darnos un poquito de su tiempo e iluminarnos en todo lo que ha estado pasando, cómo lo ha estado pasando tanto usted como las personas y cómo podemos estar al tanto sin tener que dañarnos nosotros mismos. Le agradezco mucho por todo lo que nos ha Gracias. brindado. Gracias, Jorge. Gracias a ti también por tomarme en cuenta. Y también, ¿verdad? Para decirte de que el hecho de que en mi caso, por ejemplo, sea yo una psicóloga, no quiere decir también que yo no necesite en algún momento de buscar ayuda, ¿verdad? Como decir también un médico, porque sea médico, no se enferme. Todos creo que en algún momento, si necesitamos ayuda, es importante buscarla. Exactamente. Eduardo, muchas gracias, licenciada, y a todos los que nos están viendo, muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos veremos la próxima emisión. Hasta la próxima. Gracias, Jorge. Cuídate.